Hola gente de YouTube, aquí Creabast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Jaune Ark no se encontraba bien. Y eso lo supo al primer momento en el que su conciencia había regresado. Cuando se levantó, lo hizo de una manera muy agitada. Su respiración era pesada y miraba cada rincón con pánico total. Las sábanas se le pegaban al cuerpo por el sudor y le asfixiaban, sentía una presión en el pecho y podía sentir cómo su cuerpo ardía. A pesar de que se acababa de levantar, se sentía inusualmente cansado, sus memorias eran nebulosas y no podía pensar claramente. Lo único que sentía, aparte de la extraña incomodidad que envolvía su cuerpo, era pánico, un pánico tal que de estar en un bosque habría atraído a todos los Grimm de los alrededores. Conforme pasaron los segundos, su respiración se hacía más relajada, y la ansiedad que estaba sintiendo iba disminuyendo de a poco hasta casi desaparecer. Sin embargo, no se permitió relajarse, porque ahora tendría que lidiar con saber en dónde rayos estaba. Su mirada ansiosa escaneó los alrededores de la habitación. No había nada elegante aquí, solo una cama, una mesita de noche, una puerta que conducía seguramente a un baño y un televisor pegado a la pared. Con todo eso, parecía una habitación de hotel cualquiera. Jaune se preguntaba qué rayos estaba haciendo ahí, trató de recordar aún con el estado nebuloso de su mente. Poco a poco su mente se fue aclarando, y con un poco de esfuerzo logró recordar que era este lugar. Esta es mi habitación de hotel. Tal como lo dijo, esta era la habitación de hotel en la que se había hospedado después de llegar a Vale. Sin embargo, le sorprendió un poco el despertar aquí, porque él habría jurado que estaba en otro lugar antes de despertar. ¿Dónde estaba? Trató de recordar, pero por más que lo intentara solo le llegaban destellos y poco más. Lo único que podía recordar eran voces, fuego, dolor, una gran ira, y luego, oscuridad. ¡Ak! A Jaune le empezó a doler la cabeza, por más que se presionara, no podía recordar nada más, y eso le era preocupante. Odum, ¿qué fue lo que pasó? Dejó de intentar recordar, y en el momento en el que lo hizo su cabeza le dejó de doler. Fue realmente extraño, lo que acababa de experimentar se sentía como tratar de encontrar los detalles de un sueño, con un dolor de cabeza agregado. Por más que quisiera recordar, no lo lograba. Debió de ser eso. Un sueño. Como no había más explicaciones, decidió ir con esa. Lo que sea que había tratado de recordar, debió de ser un sueño. De todos modos, ¿qué hago aquí? Jaune recordaba ir a Vale, después de haber escapado de la casa de la familia Ark, eligió un hotel barato e hizo un poco de turismo antes de que anocheciera, para luego regresar a su hotel y descansar. Eso era lo que lograba recordar, pero lo demás se le escapaba. Un sonido le llamó la atención. En la mesita de noche, su pergamino comenzó a vibrar y a soltar una canción de su banda favorita. La alarma que había dejado la noche anterior se había activado. El sonido no lo dejaba concentrar, por lo que estiró su mano, tomó su teléfono y estuvo a punto de desactivar la alarma cuando el nombre que había colocado para esta le llamó la atención. Más bullada Beacon en 30 minutos. Ver la palabra Beacon le desbloqueó un nuevo recuerdo. Desde que era pequeño, siempre tuvo fascinación por las historias de héroes. Aquellas personas que enfrentaban al mal, salvaban a la princesa y cabalgaban a corcel hacia el atardecer, ese tipo de historias. Cada vez que le contaban algún cuento sobre un héroe que salvaba el día era algo que lo llenaba de alegría, y siempre quiso ser alguien así. Este sentimiento solo se incentivó cuando le contaron sobre su legado familiar y sobre cómo en la antigüedad los Ark solían ser héroes. Es por eso que Jaune siempre quiso ser un cazador, porque literalmente no había otra cosa que gritar a peleo contra el mal y protejo a los indefensos. Cuando se trataba de entusiasmo, a Jaune siempre le sobraba. Es por eso que siempre que podía le pedía a su padre que lo entrenara, pero este siempre se negaba por una u otra razón. Al final, Jaune nunca tuvo la formación necesaria para poder entrar en una escuela de entrenamiento, y ya era demasiado mayor como para postularse a una. En su desesperación, Jaune había falsificado sus transcripciones, y en un golpe de suerte que no sabía que tenía, había sido aceptado. Ahora, con eso listo, lo único que tenía que hacer era ir a Beacon, pasar la famosa iniciación, formar parte de un equipo increíble de aspirantes a cazador como él, aprender a manejar la espada familiar que había pedido prestada, tal vez conseguir a alguna novia linda, graduarse, y ser el héroe al que siempre había aspirado ser. Ahora, ese recuento de la vida de Jaune Ark le había costado 3 minutos, y cuando finalmente salió de su ensoñación y confusión, se dio cuenta de algo absolutamente importante. Mierda. Iba a llegar tarde.
Había llegado a Vale para ir a Beacon, pero se había quedado dormido y no le quedaba mucho tiempo para llegar al bullado, lo dejarían. Si Jaune no lograba asistir a Beacon, no tendría ninguna razón para quedarse en Vale, y con eso tendría que regresar a su hogar en Ansel, una pequeña aldea a las afueras. Ahora, con lo que había hecho, la bienvenida que recibiría no sería la más amigable ni mucho menos, y con su padre enojado o peor, su madre, pues, tendría suerte si lograba salir de casa antes de los 40 años. Con todo dicho, Jaune se levantó estrepitosamente de su cama, pero al momento de hacerlo se arrepintió porque se encorvó y quejumbró. ¡Ac! Sus músculos protestaron y cayó en una rodilla. Todo su cuerpo se sentía como si lo hubieran pasado por una aplanadora. Cada articulación, músculo, hueso y demás dolía fuertemente, pero Jaune no sabía por qué. Se sentía como en primaria, cuando su profesor de deporte lo había llevado hasta los límites aun cuando él casi nunca hacía ejercicio. Al día siguiente se había levantado como si hubiera pasado por el infierno, cada célula de su cuerpo sintiendo un horrible dolor. Jaune compararía ambas situaciones y vería lo similar que era este dolor con el que experimentó en ese momento. Sin embargo, no tenía ni idea de por qué estaba así, ya que el día anterior había sido uno bastante relajado. Jaune no tenía tiempo para esto. Puso la vista en el reloj de su pergamino y se dio cuenta de que le quedaban 25 minutos antes de que el Bullard partiera y perdiera su oportunidad de una vez en la vida. Reuniendo toda su determinación y coraje, se levantó del suelo y se fue caminando a trompicones al baño. Todo su cuerpo protestaba horriblemente, pero no dejaría que algo como esto lo separara de su sueño. Con su cuerpo adolorido, Jaune se levantaría, asearía y se prepararía para salir, poniéndose su ropa y armadura barata, tomando la espada familiar Croce Amors, y saliendo de su hotel para tomar un taxi que lo llevara al puerto en el que un Bullard gigantesco lo pondría camino a la academia de sus sueños. Jaune en su confusión, dolor y apresuramiento jamás se enteraría de cómo se despertó cubierto de ceniza y oliendo a azufre. Jaune estaba aquí. Después de casi fallar, había llegado a Beacon, la academia de sus sueños. Por desgracia, no lo había hecho de la manera más espectacular. Jaune se encontraba recostado en la pared, sosteniéndose mientras su cinetosis y dolores musculares se ponían de acuerdo para hacerlo pasar el peor momento de su vida. Jaune consiguió llegar al Bullard de puro milagro, en el momento en el que llegó fue a buscar un lugar en donde sentarse y descansar, ya que correr con dolores musculares no era lo mejor del mundo. Él creía que lo peor había pasado, pero cuando el Bullard tomó vuelo, Jaune se enfrentó a su peor enemigo, aquel que siempre estaría en los peores momentos para hacerle la vida miserable y aun cuando él se le opusiera, siempre terminaría perdiendo, su mareo por movimiento. Parecía que en su apuro por salir de casa, había olvidado las pastillas contra el mareo por movimiento que su familia siempre le daban cuando tenían que viajar largas distancias, y eso le costó caro. Al momento en el que su mareo por movimiento actuó, Jaune quiso ir a vomitar al primer bote de basura que encontrara, pero cuando quiso levantarse el dolor que lo afligía entró en acción y no le permitió el levantarse. Jaune tuvo viajes malos, pero estaba seguro que ese estaría entre los 5 peores. No tuvo tiempo de disfrutar las vistas, había oído a un par de personas hablando sobre lo hermoso que era estar tan arriba y ver en la distancia, pero Jaune nunca pudo hacer eso, demasiado ocupado retorciéndose en su miseria. Por suerte y por pura fuerza de voluntad, no había vomitado encima de nadie. Aunque Jaune no podía recordar bien el cuándo, estaba bastante seguro que había vomitado sobre los zapatos de alguien una vez, lo que le había dado el nada elegante sobrenombre de Vomit Boy. Cuando la nave finalmente aterrizó, Jaune sintió que se le iba un peso de encima, o más bien un dolor del estómago. Se fue levantando con pesadez, y con paso torpe salió del Bullard para finalmente poner un pie en Beacon. Con su estómago calmado y sus dolores un poco menos intensos que antes, vio la hermosa vista que componía a la Academia Beacon. Fue hermoso. Con su arquitectura de fantasía y la imponente torre, Beacon era un lugar para recordar, aunque, había una extraña sensación que plagaba la cabeza de Jaune, una rara sensación de nostalgia. ¿He estado aquí antes? Era lo que se preguntaba Jaune. Todo era tan nuevo y a la vez, sentía que ya lo había visto antes. Lo raro era que no podía recordar bien cuándo fue, pero Jaune juraba que ya había estado en Beacon antes. Tal vez, me trajeron de pequeño o algo. En la familia de Jaune había muchos cazadores. Su padre y algunas de sus hermanas fueron a academias para entrenar y algunas incluso estaban graduadas.
Con un poco de lógica, había llegado a la conclusión de que su padre o alguna hermana lo había traído aquí de pequeño, lo que explicaría el extraño apego y felicidad que tenía de ver de nuevo esa torre de reloj. De nuevo, Jaune decidió que una explicación como esa sería suficiente, y ya calmado del estómago, se dispuso a continuar su camino hacia la grandeza, pero, algo lo interrumpió. ¡Boom! Ahora, Jaune era una persona valiente. En el momento en el que sonó esa explosión, Jaune desplegó su escudo y desenvainó su espada, se puso en posición de combate y miró a sus alrededores con total atención. Él no se sobresaltó con un susto ni cayó de trasero, definitivamente no vio con miedo a todos los lugares esperando un ataque, y no se quejó como una niña cuando todo su cuerpo sufrió espasmos por el dolor que agobiaba su cuerpo. No, Jaune Ark fue valiente y feroz. ¿A quién rayos engañamos? Jaune se asustó totalmente, y en su susto ignoró el cómo esa explosión le sonaba muy familiar. Jaune miró hacia las demás personas que salían y entraban del Bullead, pero nadie parecía ponerse alerta o sacar sus armas, por lo que un poco avergonzado por su actuación, decidió prestar atención al lugar en el que la explosión había detonado. Ahí, vio a 3 niñas, una vestida de blanco, otra vestida de rojo, y la tercera vestida de negro. Las 3 parecían haber estado discutiendo, porque la niña de blanco, que Jaune pensó que era muy hermosa, había salido pisando fuertemente, obviamente enfurruñada. La niña de negro, solo se fue calmadamente, dejando atrás a la niña de rojo antes de que ésta se diera cuenta. Cuando se dio cuenta, ya era muy tarde, la chica se había ido. Derrotada, la niña se acostó en el suelo mientras soltaba unas palabras que a esta distancia Jaune no supo cuáles fueron. Más Jaune sintió un poco de lastima, se notaba que la chica necesitaba una mano. Decidió que era un buen momento para implementar el consejo de su madre. Los extraños son solo amigos que aún no has conocido. Con paso decidido se acercó a donde estaba la chica de rojo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver mejor la apariencia de la niña. Jaune admitiría que la chica era linda, pero no estaba para andar apreciando las apariencias de los demás. Esta chica necesitaba una mano y él, como todo un caballero, se la extendería. En el momento en el que la sombra de Jaune se posó sobre la chica, ésta se dio cuenta de su presencia. Abrió los ojos y los colocó en el joven rubio que le extendía la mano. Hola, soy Jaune. La chica se encontró un poco avergonzada por haber sido encontrada en tal embarazosa situación, aún así, no negó su ayuda. Tomó su mano, se levantó y dio su nombre. Ruby. Ese nombre, internamente Jaune estaba frunciendo el ceño, ese nombre le parecía tan familiar, tan cercano, y aún así no podía recordar de dónde lo había escuchado antes. Trató de recordar, pero solo se ganó un dolor de cabeza. Dejó de intentarlo y el dolor cesó. Eso comenzaba a ser molesto, y realmente le estaba fastidiando. Por desgracia no tenía tiempo para andar pensando en eso, ya que la chica frente parecía hablarle. Aunque cuando prestó atención, se dio cuenta de que la chica no estaba hablando con él, sino que parecía que estaba atrapada en su propio mundo, diciendo algo sobre malas hermanas y princesas gritonas. Jaune dejó que ella dijera todo lo que quisiera para que se desahogara, mientras, él seguiría viendo a los alrededores fascinado por lo bien cuidado que estaba todo. Sin embargo, algo captó su atención. Por el rabillo del ojo pudo ver un pequeño brillo en el suelo. Curioso por saber de qué se trataba, se agachó y vio mejor lo que era tan brillante. Resultó ser un pequeño collar, tenía una forma de copo de nieve con una gema azul incrustada en su centro, probablemente un zafiro. ¡Wow! ¿Y eso? Ruby dejó su perorata en el momento en el que vio el collar en las manos de Jaune. La cosa parecía cara, y el solo verlo le daba en toda la pobreza. Ni idea, ¿es tuyo? Le preguntó Jaune, una pregunta bien estúpida si me preguntan a mí, el narrador. Para nada. Dio una respuesta muy obvia Ruby. Creo que es de la princesa de hace rato, lo más probable es que se le cayó. ¿Princesa? No me hagas hablar de ella de nuevo, por favor. Dijo Ruby quejándose. Ok, Jaune simplemente se encogió de hombros. Después de esa pequeña charla, tomó el collar y se lo metió en el bolsillo. Ruby al ver esto se puso muy tensa, siseó y luego le reclamó a Jaune. Oye, ¿qué haces? No puedes quedarte eso, robar está mal. ¿Qué? Jaune obviamente se sorprendió por lo que insinuaba Ruby, por lo que muy ofendido respondió. Oye, no me lo voy a robar. Simplemente lo iba a guardar hasta encontrar a la dueña y devolvérselo, yo nunca me lo quedaría. Oh. Al escuchar eso, Ruby se sintió muy avergonzada, había saltado a conclusiones precipitadas y había llamado a la primera persona que la ayudó en Vea con ladrón.
realmente se sentía mal por eso. Lo siento. ¿Y yo, me equivoqué? Jaune podía ver que la chica se disculpaba genuinamente, por lo que simplemente lo dejó pasar. No, no importa, creo que yo habría reaccionado igual, así que no te preocupes. Oh, un pequeño silencio incómodo se instauró entre ambos adolescentes, ninguno sabía cómo continuar la conversación y Ruby, tan incómoda social como era, dijo lo primero que se le vino a la cabeza. Entonces, ¿no eras tú el chico que se retorcía en la nave? Solo digo que el mareo por movimiento es un problema mucho más común de lo que la gente cree. Mira, realmente lo siento, pero no se me ocurrió qué otra cosa decir. Solo te vi ahí moviéndote raro y me pareció chistoso. ¿Más chistoso que explotar? Oye, eso fue un accidente. Bueno, no importa ya de todos modos. Soy Jaune Ark, corto, dulce, fácil de pronunciar, alas. Jaune estuvo a unas palabras de completar su mítica frase, pero sintió que, era mejor dejarlo hasta ahí. Fue como un sentimiento de premonición, algo que le salvaría de una vergüenza futura. Alas. Ruby obviamente no se perdió esa pausa. Sintió un poco de curiosidad sobre qué era esa parte que faltaba. Nada, olvida eso último. Jaune realmente sintió que era mejor dejarlo hasta ahí, no sabía muy bien por qué, pero era mejor así. Obviamente Ruby no se quedó satisfecha con eso, por lo que decidió cambiar el tema. De todos modos, no me has dicho tu nombre completo. Oh, es Ruby Rose. Oh, eso es genial, sí, genial. Un silencio incómodo se formó entre los dos, ninguno de los dos sabía cómo continuar la conversación. Después del comentario que había dicho Ruby acerca de Jaune, los dos estuvieron discutiendo mientras caminaban por Beacon, sin prestar mucha atención por dónde iban. Jaune había tenido esta conversación antes, por lo que de inmediato supo qué decir. Sin embargo, otro sentimiento de déjà vu le llegó a la cabeza, aunque lo descartó rápidamente cuando la chica decidió lanzar su contraataque. Ruby no sabía con qué continuar la conversación, así que decidió hablar sobre lo que según ella, era lo mejor que el mundo podía ofrecer, aparte de las galletas, fresas, y perritos corgi, armas. Entonces, tengo esto. Ruby sacó una especie de caja, que al presionar un botón fue desplegando partes y partes, hasta que la pequeña caja se convirtió en una guadaña de cerca de 2 metros. ¡Wow, eso es! Este es mi bebé, Crescent Rose. Ruby dijo mientras acariciaba su arma como si fuese una especie de mascota, cosa que hizo sentir un poco raro a Jaune pero no lo mostró. Esta es la mejor arma que encontrarás en todo Beacon, es una guadaña que también es un rifle de francotirador de alto impacto, lo sé. Jaune dejó que las palabras le llegaran, y en cuanto lo hicieron, le sorprendieron inmensamente. Lo sé. ¿Cómo rayos lo sé? Ahora Jaune estaba genuinamente preocupado. No pensó en la respuesta que dio, le salió en automático como una especie de cinta pregrabada. Si él era sincero, ni siquiera sabía lo que era un rifle de francotirador y chalala, pero aún así la respuesta que dio no se sentía incorrecta. Empezaba a creer que algo le estaba pasando, y eso le atemorizaba. Ruby, por otro lado, estaba bastante sorprendida y emocionada, este chico había adivinado al instante el tipo de arma que era Crescent Rose, y eso le sumó unos buenos puntos en el libro de Ruby. Wow, lo adivinaste al instante. Debes ser muy bueno con las armas entonces. ¿Qué? No, creo que solo fue suerte. Vamos Jaune, no tienes que ser tan modesto. Oye, tal vez podamos hablar de armas un día de estos. A Ruby le brillaban los ojos al pensar en el cómo encontró a un nuevo amigo amante de las armas. Seguro, ¿por qué no? Jaune decidió seguirle la corriente, ya luego vería qué hacer, pero por ahora, eso sería problema de Jaune del futuro. Ambos quedaron en silencio durante unos momentos. Ruby puso su mirada en Jaune expectante, y este se empezó a poner nervioso por tener los ojos de una chica linda encima. Jaune tartamudeó un poco, pero siguió adelante. Ruby, ¿por qué me miras tanto? Ruby tardó unos momentos en procesar la pregunta, y cuando lo hizo, su rostro se encendió. No es lo que piensas, de verdad. Es solo que... Ruby empezó a juguetear con sus dedos avergonzada, pero siguió hablando. Te mostré mi arma, y bueno, ¿esperabas que tú hicieras lo mismo? Oh, claro. Jeje, qué tonto de mi parte. Jaune en reflejo se rascó la nuca avergonzado, pero al hacerlo, su cuerpo se tensó y él se quejó. Oye, ¿estás bien? Ruby vio como Jaune se encorvaba y soltó un quejido. Ella se preocupó por lo que sería su primer amigo. No te preocupes por eso.
Jaune movió la mano restándole importancia. Aunque de nuevo le detuvo por su dolor, son solo unos molestos dolores musculares, no es la gran cosa. ¿En serio? ¿Y desde cuándo los tienes? Desde esta mañana, han hecho que sea bastante difícil moverme, y están resultando agobiantes. Le respondió Jaune con fastidio. ¿Desde la mañana? Qué raro, por lo general el aura suele aliviarlos rápidamente. ¿Aura? La palabra no le era ajena a Jaune, le dio una pequeña sensación de recuerdo, pero a diferencia de las anteriores veces a Jaune no se le escapaba, era más como tener una respuesta en la punta de la lengua, y sabía que un último empujón le ayudaría a recordar de qué trataba la palabra. Ruby vio un poco escéptica al joven rubio, preguntándose cómo parecía no saber de algo que era tan sustancial e importante para ellos como futuros cazadores. Sí, el aura. Ruby vio cómo Jaune se llevaba la mano al mentón, con una mirada pensativa. Ya sabes, la mayor herramienta que puede tener un cazador, la luz contra la oscuridad del Grimm, la manifestación de nuestras almas. Oh. Finalmente le hizo clic en la cabeza de Jaune. Ahora podía recordar lo que era el aura y su concepto, aunque, el concepto que la tenía del aura era, bastante infantil. ¿No era esa cosita que servía de escudo, te curaba y te daba algún poder mágico o algo así? Ruby se quedó quieta por unos segundos. Jaune al ver eso pensó que había dado una respuesta incorrecta y ella no podía soportar su estupidez. Sin embargo, se dio cuenta de que en realidad a la chica le temblaba el cuerpo, sus labios se movían pero ella parecía querer contener algo y cerraba sus ojos con fuerza. Jaune no sabía qué fue lo que dijo, y estuvo a punto de hablar, pero lo que hizo Ruby después le sorprendió. Jaj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 a
como era no sabía el por qué, pero no le dijo nada mientras la observaba a ella reírse a carcajadas. Mientras, Ruby realmente no podía controlarse. Jaune había dado un concepto tan simplista e infantil que le sacó una carcajada de lo tonto que sonó. Simplemente no pudo aguantarlo. Y hay gente que me llama infantil. Ruby no pudo evitar pensar divertida. Puso durante un momento su mirada en el joven rubio que la miraba confundido, y eso solo hizo que se riera aún más. Él es, un poco tonto, pero... Ruby estaba soltando unas carcajadas más antes de finalmente calmarse y ver con una sonrisa al rubio. Pero no un mal tipo de tonto, más como un tonto agradable. Ok. ¿Y eso qué fue? Jaune realmente estaba confundado acerca del arrebato de Ruby. Eso no fue nada. No te preocupes. Ahora que estaba más calmada, Ruby se avergonzó un poco por su arrebato, así que desvió la conversación a lo principal que estaban hablando. Bueno, como decía, tal como lo mencionaste, el aura cura el daño, principalmente daños menores como moretones o rasguños. La tensión muscular cuenta como daño y el aura lo cura en cuestión de minutos, 1 hora máximo. Pues si es así, mi aura está haciendo un pésimo trabajo. Aunque Jaune no podía recordar bien cuándo, estaba seguro de que su aura estaba desbloqueada, lo cual le sorprendía un poco ya que su padre estaba totalmente en contra de cualquier cosa que lo relacionase a él y los cazadores. Nunca entendió el porqué, y era demasiado asustadizo como para preguntar, por lo que se quedara en la duda para siempre. Ruby puso una mirada pensativa a las palabras del chico, pero decidió encogerse de hombros y dejarlo en misterio. Bueno, no soy una experta en aura, por lo que no puedo decirte mucho. Aunque si no te está curando, entonces tal vez tenga que ir con algún doctor y ver qué tal. Lo pensaré. Jaune de igual manera se encogió de hombros y dijo pasar el tema. Una mirada de Ruby le recordó el tema del que estaban hablando antes de todo esto del aura y sus dolores. Cierto, mi ama. Con cuidado de no moverse mucho, Jaune tomó su espada y la sacó de su vaina. Con un movimiento fluido que lo impresionó hasta a él, convirtió su vaina en un escudo. Sintiéndose un poco vanidoso, hizo lo que él creía que era una pose genial, y describió ambas piezas de artesanía. Estas son mi espada y escudo, Croce Amors, el escudo se puede convertir en un vaina donde guardo mi espada, y la espada, pues, Jaune fue perdiendo el toque genial, y se terminó pegando. Al final, solo pudo decir. Es una espada, y ya, no hay más. Ruby se encontró un poco confundida y decepcionada. Hubiera esperado que fuese una espada con gancho retráctil o una espada que se transformara en rifle, pero resultó ser una espada normal. Bueno, Jaune inmediatamente vio la necesidad de explicar.
Esta espada no la hice en realidad. El joven rubio había escuchado sobre cómo en algunas escuelas de combate las estudiantes forjaban sus propias armas. Si hubiera sido por él, habría hecho una espada escopeta con mira láser, pero los mendigos no pueden elegir. Esta espada fue usada por mi tatarabuelo en la Gran Guerra, y desde entonces ha sido pasada de generación en generación. Oh. Ya veo. Entonces, ¿la heredaste? Más como que la robe, pensó Jaune. Él obviamente no iba a decir eso. Sí, seguro. Bueno, no te sientas mal por eso, Jaune. Ruby dijo eso pensando que Jaune se sentía inadecuado teniendo él solo una espada y escudo y ella con su fabulosa Crescent Rose. No es que hubiera nada de malo en eso, pero, por favor, su bebé era una guadaña pistola por amor a los dioses. De todos modos, creo que es genial. Digo, ya nadie aprecia a los clásicos. Sí, los clásicos. Jaune se fue apagando y la conversación terminó, dando paso de nuevo a un silencio incómodo. Jaune decidió ver a sus alrededores, notando como muchas cosas parecían familiares, pero a la vez no podía recordar muy bien el porqué. Al ver el lugar, se dio cuenta que las únicas personas que estaban en la zona eran él y Ruby. Oye, Ruby, la chica en cuestión dirigió su mirada al rubio, un poco aliviada de ver que fue él el que decidió iniciar la conversación. ¿Sabes a dónde estamos yendo? Al momento de que Jaune dijo eso, Ruby se quedó totalmente quieta, y su cara fue pasando de intriga a preocupación. ¿Qué? Creí que tú lo sabías. ¿Qué? ¿Por qué creíste eso? Ahora Jaune se empezó a preocupar también, porque parecía que se perdieron. No sé, solo, te estaba siguiendo. Yo te estaba siguiendo a ti. Ahora era definitivo, parecía que se perdieron, y por más que intentara recordar, algo bloqueaba sus recuerdos y no le permitía reconocer lo que se supone que era este lugar. ¿Crees que haya algún directorio o algo? Preguntó insegura Ruby. Jaune soltó un suspiro, pensando nuevamente en lo malditamente familiar que era todo esto. Mira Jaune, ahí está Jan. Jaune siguió al dedo de Ruby, para ver cómo señalaba a una rubia que en nada se parecía a Ruby. Resulta que aún había gente que salía del bullad en el que habían llegado, así que en un acuerdo Jaune y Ruby decidieron seguirlos, llegando milagrosamente al directorio de Beacon, un área inusualmente grande y lleno de gente hasta el tope. Mas fue bastante impresionante de ver, en realidad. Ahora, volviendo a la rubia, esta al momento de ver a Ruby, le levantó la mano y la comenzó a llamar. «Hey, Ruby. Por aquí, te reservo un lugar». Le gritaba la ahora identificada Jan. «Oye, Jaune. Me tengo que ir, adiós». Antes de que éste pudiera decir algo, la chica de la capa roja ya había salido corriendo hacia la dirección de su hermana. Jaune solo pudo ver cómo ésta se iba. Sí claro, adiós, soltó débilmente. Viendo que la única chica simpática a la que había conocido se iba, decidió que lo mejor era encontrar un lugar en el que no hubiera tanta gente y quedarse ahí esperando hasta que lo que sea que iba a pasar pasara. Encontró un pequeño hueco donde la gente no se reunía, y se quedó ahí. Vio como algunas personas ya parecían tener sus grupos establecidos, algunos parecían conocerse de antes, y otros parecían que solo querían conocer gente nueva. Él solo se quedó mirando pero solo por mera curiosidad. Entre toda la gente, pudo notar a la pequeña chica vestida de blanco que vio discutiendo con Ruby. Por alguna razón, en su mente resonaba el apodo de Ángel de Nieve, y decidió que bien podría llamarla así, considerando lo linda que era y con todo el blanco, parecía apropiado. Ahora, al ver al Ángel de Nieve, recordó que en su bolsillo había algo que le pertenecía. Decidió que sería una buena idea entregárselo en este momento, y si jugaba bien sus cartas, podría sumar unos cuantos puntos con la chica y, quién sabe, tal vez como recompensa podía pedir una cita. Uno con un plan ya en mente, Jaune estuvo a punto de ir y hablar con ella, pero el plan se vio interrumpido cuando el inconfundible sonido de un micrófono encendiéndose le llamó la atención. Poniendo su mirada hacia adelante, vio como dos personas se paraban en una especie de teatro. La primera, se trataba de nadie más que el director Ozpin, una de las figuras más importantes en los 4 reinos de Remnant. Detrás de él como una sombra, la subdirectora Glinda Godwitz los miraba a todos con vista de águila, casi como si pudiera ver a través de ti. Voy a tratar de ser breve. Al instante todas las conversaciones de los alrededores cesaron. Incluso la discusión que el Ángel de Nieve y Ruby comenzaron, aunque no tenían ni idea de cuándo o cómo había comenzado. Han viajado aquí en busca de conocimiento para perfeccionar su arte y adquirir nuevas habilidades. Y cuando terminen, dedicarán sus vidas a la protección de la gente.
El director hizo una pausa para ver cómo la gente sonreía, y con lo siguiente que dijo, borro esa sonrisa en la boca de la mayoría. Pero miro entre ustedes, y solo veo energía desperdiciada por falta de un propósito y una dirección. La gente empezó a murmurar a su alrededor, pero eso no impidió que Ozpin siguiera hablando. Asumen que el conocimiento les librará de eso, pero su tiempo en esta escuela probará que ese conocimiento solo puede llevarlos lejos. Depende de ustedes, tomar el primer paso. Inmediatamente dijo eso, le cedió el paso a la subdirectora. Se reunirán en el salón de baile, mañana comienza su iniciación. Estén listos, pueden retirarse. Y con eso, ella se marchó. Eso fue inspirador. Más como si le dijeran que no viviría para ver su último año en esa academia. Pero Jaune no se pensaba amedrentar. Tal vez no era el discurso inspirador que esperaba, pero su entusiasmo por entrar en Beacon no disminuía, sino lo contrario. El fuego que siempre tuvo de pequeño de probarse a sí mismo se avivaba de solo pensar en todo lo que lograría si conseguía entrar. Ahora, solo esperaba que los dolores musculares que sentía no lo obstaculizasen. Jaune se fue del lugar, sin saber qué hacer, y con la ligera sensación de que se había olvidado de algo. La noche había llegado, y con ello, la hora de descansar. Muchas personas en este momento se encontraban durmiendo, aún se podía ver algunas hablando, pero lo hacían en voz baja para no despertar y molestar a las demás personas en los alrededores. Todo estaba bastante tranquilo, todo excepto Jaune Ark. Jaune estaba vestido con una simple camisa negra y unos shorts, nada demasiado elegante. Hubiera preferido usar su mameluco de conejo, pero se dijo a sí mismo que ya era un niño grande y que ya no tenía por qué usarlo. Ahora, si hubiera dicho eso en voz baja hubiera estado bien, pero como lo dijo más fuerte de lo que debería, algunos lo habían escuchado, y decidieron que era mejor alejarse de él. Volviendo al punto, seguramente te estarás preguntando qué tenía tan inquieto a Jaune, y era que este no podía dormir. Se había pasado todo el rato moviéndose en el interior del saco de dormir que se había traído de casa. Muchas personas a su alrededor le habían dicho que se quedara quieto porque al moverse ocasionaba ruido, pero es que le era difícil no hacerlo. Cada vez Jaune se movía, sus dolores musculares se agravaban y cuando finalmente encontraba la posición en la que estos no lo molestaran, el sueño simplemente no le llegaba. Era totalmente frustrante para él. Con un último suspiro de su parte, se volteó para quedar de lado con la mano debajo de la almohada y una pierna levantada. ¿Soy el único que duerme así? Sin embargo, al voltearse, no esperaba encontrarse con la mirada una pelirroja sonriente. «Hola», dijo la chica fuertemente en un susurro. «Wow». La sorpresa fue bastante grande, y Jaune se terminó sobresaltando de manera un poco exagerada. Después de soltar ese pequeño grito, mucha gente le chiseó y le dijeron que se callara. Jaune se disculpó un poco avergonzado, y después de soltar varios «lo siento», puso su mirada en la niña pelirroja, que lo miraba con una cara de disculpa. «Ups, perdón. No quise asustarte». La chica hablaba en susurros, pero aún era bastante oíble para nuestro rubio. «No importa. Tú, solo me sorprendiste. Bueno, eso es algo que me gusta hacer, ¿sabes? Hacer que la gente se sorprenda de lo genial que soy». La chica infló el pecho con orgullo, y al momento Jaune notó que su pecho era bastante grande. De todos modos, Reni siempre me dice que debo presentarme antes de hacer que la gente se sobresalte, así que, un placer, soy Nora. La chica parecía no conocer el concepto del espacio personal, porque prácticamente fue y casi estrella su cara con Jaune, lo que de nuevo lo sobresaltó y lo hizo retroceder. J. Jaune. El joven rubio le dio su nombre, sin la misma emoción que la chica tenía. Jaune Ark. Oh, un placer Jaunei. La chica tomó su mano y la empezó a sacudir con una fuerza tremenda. A Jaune de inmediato le atacaron sus dolores musculares, pero no se quejó porque no quería que la chica malentendiera de dónde venía el dolor. Aún así, notó como esta chica tenía mucha fuerza. Un placer. Le respondió entre dientes. Cuando la chica le soltó, de inmediato se sobó la mano y le dirigió la mirada intrigado. ¿Puedo ayudarte algo? En realidad, yo esperaba ayudarte a ti. Jaune levantó una ceja con intriga esperando que continuara. Desde donde yo estaba, pude ver cómo no dejabas de moverte y buscar una posición para dormir. Luego me dije, oye Nora, ese chico parece que no tiene sueño. Y luego pensé, oye, yo tampoco tengo sueño. Pero como Reni siempre me dice que no debo dormirme muy tarde, siempre tengo que quedarme aburrida hasta quedarme dormida.
Pero ahora te vi, y creí que ambos podríamos pasar la noche juntos, ya que ninguno de los dos puede dormir. Podríamos hacer una pijamada, con un fuerte de sábanas y todo. Y seríamos como amigos de insomnio. La última parte la dijo con un pequeño grito que hizo que algunas personas le dijeran que se callaran. Sin embargo, parecía que no le afectó porque siguió viendo a Jaune con esa mirada emocionada. Del lado de Jaune, no sabía qué pensar. Probablemente no podrían hacer mucho, considerando que mucha gente alrededor intentaba dormir, y él realmente sabía lo pésimo que era cuando querías dormir, pero había un grupo de gente a tu alrededor haciendo ruido, y no quería que esta gente se enojara con él, así que le intentó decir a Nora exactamente eso. Nora. La niña colocó su cara a centímetros de la de Jaune, y él tuvo que alejarse de ella un poco nervioso. Eso suena como una idea genial, sí, sabía que dirías lo mismo, Jaunei. Nora gritó nuevamente, esta vez una de las personas no pudo soportarlo más y le lanzó una almohada mientras le gritaba puedes callarte. Nora ignoró eso y siguió viendo emocionada a Jaune. Espera Nora. La niña estaba a punto de agarrar a Jaune y arrastrarlo para comenzar esa tan esperada pijamada, pero se detuvo en cuanto el chico le llamó. Déjame terminar, ¿ok? Te estaba diciendo que eso sería genial y todo, pero no creo que debamos, hay mucha gente durmiendo por aquí y no quiero molestarlos, así que, lo siento, tal vez otro día. Pero no tengo sueño y estoy aburrida. La niña dijo en un puchero adorable, sin embargo, ella entendía a lo que se refería. A ella no le gustaría nada que un grupo de desconocidos interrumpieran su sueño, sin embargo, aún era reticente a volver a la aburrida espera del sueño. No podía molestar a Renny, el pobre estaba noqueado después de despertarse temprano para hacerle su docena de panqueques matutina, y aunque a Nora le gustaban sus panqueques, se sentía un poco culpable por tener que hacer que él estuviera pendiente de ella todo el tiempo, así que lo dejaría tranquilo esta noche. También pudo notar un poco que su nuevo amigo, Nora ya lo veía como un amigo en el momento en el que no rehuyó de ella, estaba igual de cansado que Ren, y aunque no sabía qué era lo que lo tenía así, decidió que lo ayudaría un poco a encontrar ese descanso que tanto necesitaba. Jaune, toma, aquí. Jaune se sorprendió un poco al ver que la chica había pasado de emocionada a un poco más seria. El joven rubio vio que en la mano de la chica pelirroja había un frasco de pastillas. Un poco inseguro, Jaune tomó el frasco, y al darle la vuelta, vio de qué trataban las pastillas. ¿Estos son somníferos? Preguntó sorprendido e inseguro. Sí que sí. Exclamó Nora sin importarle o sin prestar atención a la confusión de Jaune. ¿Por qué tienes estos? Jaune estaba bastante curioso de saber de dónde sacó esta chica unos somníferos. Bueno, Renny siempre me dice que se los guarde. ¿No son tuyos? PSSS, como si esas cosas pudieran hacerme algo. Nora mostraba una cara orgullosa al decir eso, lo que de nuevo dejó algo extrañado a Jaune. Nora siguió con su explicación después de ver la cara del rubio. Ren siempre las usa por la noche, siempre diciendo algo sobre que mis ronquidos son demasiado fuertes y así. O sea, ello. Soy una dama, y las damas no roncan. Suspiró el tontito de Ren y siempre confundiendo las cosas. Jaune no quería decir nada, pero algo muy, en el fondo de él le decía que este Renny podría tener razón. De todos modos, te veías muy cansado, así que pensé que podrías dormir más rápido con una de estas. Jaune jamás había usado uno de estos en su vida, pero bien podría empezar a usarlos ahora viendo lo difícil que era para él dormir en este mismo momento. Yo, tomaré una, si no te importa. Aunque inseguro, Jaune no rechazó el regalo que le estaba haciendo Nora. Tomás las que quieras, no importa. Renny siempre dice que hay que ayudar a los demás, para eso somos los cazadores, ¿no? A Jaune le estaba empezando a agradar Nora cada vez más. Esa era exactamente la razón por la que quería ser cazador en primer lugar, y le gustó bastante que alguien más compartía su entusiasmo por ayudar al desválido. Incluso sospechaba que a Ruby también le agradaría Nora. Más Jaune destapó el frasco y sacó una pastilla de se la llevó a la boca y estuvo a punto de levantarse para ir a buscar un poco de agua, pero ese plan no se implementó cuando notó que Nora mágica y convenientemente tenía un vaso de agua en la mano. Quiso preguntar, pero lo haría después. No rechazó el vaso de agua que la chica tenía y se lo bebió, notando de inmediato que la pastilla bajaba junto con el agua. No sabía cuándo haría efecto la pastilla, así que solo fue y se acostó en la misma posición en la que estaba antes.
En la distancia, notó como Nora ya se estaba marchando, agitándole el brazo y diciendo: «Adiós, Jaunei». El chico solo pudo levantar la mano hasta que la pastilla comenzó a hacer efecto, arrastrándolo de a poco a la inconsciencia. Con el sueño llegándole, Jaune esperaba pasar una noche tranquila y relajada hasta el siguiente día. Sin embargo, parecía que ni en sus sueños estaría tranquilo, continuara.